Acompañando Carlos Greitz para revisar lo que está aconteciendo lamentablemente en Turquía y en Siria, porque sigue aumentando el número de fallecidos producto de los terremotos. Sí, ya nos parecía sorprendente. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Nos parecía sorprendente en la mañana cuando la cifra llegaba a 16.000 y ahora a las 2 de la tarde tengo que contarles que la cifra ya alcanza los 20.000 fallecidos. 19.700 en infracción en ambos países, en Turquía y en Siria por el terremoto. 16.546 en territorio turco, 3.300 y un poco más en la zona siria en este terremoto, en estos dos terremotos que ocurrieron de manera prácticamente sucesiva en esa zona, en medio de los rescates que ya cada vez son más infructuosos porque se apaga la posibilidad, se agota el tiempo de encontrar personas vivas debajo de los escombros. Los equipos de rescate habían encontrado a familias completas ya en las últimas horas, que fueron los últimos que han alcanzado a ser rescatados, pero ya a esta hora han pasado las 72 horas que se establecen como un límite por parte de los rescatistas, un límite ficticio, pero es un límite que los rescatistas, los equipos expertos indican que es el máximo que una persona puede resistir debajo de los escombros después de un terremoto en condiciones normales, además, sin contar el frío, la nieve y eventualmente también la falta de apoyo, que es lo que han reclamado muchos ciudadanos en Turquía y en Siria, que no llegó a tiempo el apoyo y el rescate. Eso es lo que se viene escuchando, ese es el principal reclamo en cuanto a la posibilidad de poder encontrar personas con vida. Hay otros factores, tú lo planteabas bien, el tema del frío, pero si es que pudo ser mejor la respuesta de los equipos de rescate o de quien estaba también a cargo de una emergencia de esta naturaleza. Claro, y eso referente solo a los equipos que estaban en Turquía, porque uno entiende que los equipos de rescate internacionales que han llegado incluso con perros, veíamos ayer, de rescate desde México, desde distintas partes, se demoran de todas formas un poco más en llegar. Ahora hay otro factor también, Carlos, que acá estamos hablando de una devastación tal, son miles de edificios. Yo no sé si pueda estar también esa capacidad de respuesta en alguna parte del mundo para enviar tantos equipos o tantas brigadas de rescate a cada uno de estos edificios. Es muy probable que de los 8.000 edificios se cayeron, 8.000 edificios colapsaron en la zona del terremoto. Es ampliamente improbable que haya habido equipos de rescate para esos 8.000 edificios en el suelo. Y por eso la cifra de muertos aumenta de esta manera tan exponencial y va a seguir aumentando. Ya se habla del terremoto más letal en décadas. Se hablaba de un terremoto del año 1999 en Turquía, ya superó esa cifra. Y se habla de un terremoto de hace casi un siglo, del terremoto de Erzincan en 1939. Esa vez hubo 32.000 víctimas fatales. La cifra es muy probable que se acerque a eso, de acuerdo a lo que uno puede ver también en las imágenes de la devastación en distintos lugares de Turquía. Sí, muy lamentable y con una altísima cantidad también, Carlos, de personas que han resultado lesionadas en medio de esta, que es una catástrofe sin duda y que, tal como lo planteamos también en la mañana, seguramente va a ser motivo también de estudio sobre los motivos desde el punto de vista de la infraestructura que llevan a que colapsen estos edificios. Sobre la forma en que se construyó, pero también la forma en que se mueven las placas en Turquía, también. Si hay alguna forma también de resarcir los efectos del movimiento de las placas, de la placa de Anatolia y la placa arábica, que son las que chocaron y de manera horizontal fueron moviéndose en este terremoto. Veamos imágenes satelitales que también nos entregan una forma de verlo desde el aire, el antes y el después. Ahí está, es evidente la destrucción en decenas de edificios solo en esa cuadra. Miren ustedes, ese es un barrio lleno de departamentos y los edificios caen como piezas de dominó, unas sobre las otras, y generando entonces la devastación completa en diversas zonas de Turquía, que ustedes ven están completamente urbanizadas. Son zonas que debiesen haber estado preparadas eventualmente para este tipo de movimientos, pero claramente no lo tuvieron. Sí, es lo que uno piensa también desde el punto de vista de cómo fueron construidos estos edificios o las casas, que pasa además con el tipo de suelo donde se construyeron, pero también tú tocas otro punto que tiene relación tal vez desde el punto de vista de cómo es que se produce este terremoto. Claro. Porque también se señalaba que fue bien superficial, pero es un terremoto que, dadas sus características, fue más devastador aún. Sí, y la verdad es que habrá que ver cómo se construye para evitar los efectos de un movimiento horizontal y no con las placas superpuestas una sobre la otra, que es lo que ocurre en Chile y que hace que los movimientos de la Tierra sean ondulantes en general. Y eso también ha permitido predecir cierto movimiento de las edificaciones al momento de construir. Sí.
están diseñados de esa manera para resistir ese tipo de movimientos. Claro. Bueno, mientras tanto, los rescatistas siguen tratando de encontrar sobrevivientes entre los escombros y el presidente turco también, ya lo decíamos, enfrenta fuertes críticas por la respuesta del gobierno ante la emergencia. Hay más historias a continuación. Una sonrisa espontánea fue la reacción inmediata del pequeño Karam, después de haber sido rescatado tras 2 días atrapado bajo los escombros en Siria. Una sonrisa que contagió a los socorristas que lo salvaron con vida, en momentos en que cualquier rescate es celebrado como una fiesta, porque en medio del dolor y la devastación no todos han corrido la misma suerte. Esta imagen desgarradora de un padre sosteniendo la mano de su hija fallecida tras un derrumbe en Turquía ha dado la vuelta al mundo. Tanto en Turquía como en Siria, los daños en las carreteras y las condiciones climáticas siguen obstaculizando el retiro de escombros. Y todavía miles de familias siguen sin tener novedades de sus seres queridos. Solo quiero encontrar a mi hermano, no me importa dónde. ¿Qué le decimos a quienes quieren encontrar a su hermano o a su madre? ¿Por qué no envían rescatistas? Ese es el problema. Todo esto ha hecho crecer la indignación hacia el gobierno turco. Hay quienes consideran que el presidente Recep Tayyip Erdogan reaccionó de manera lenta e inadecuada, sin la preparación suficiente para enfrentar las consecuencias del desastre. Una molestia que aumenta en un país que desde el último gran terremoto en 1999 recauda un impuesto para invertir en prevención de desastres y desarrollo de servicios de emergencia. Tenemos 30 muertos aquí. Nuestro Estado es tan incapaz, así de incapaces son, no podemos decir nada. Y Erdogan llegó hasta una de las provincias más devastadas y defendió su respuesta. Con la ayuda de Dios vamos a reconstruir las casas a todos los sobrevivientes dentro de un año y a acelerar la remoción de escombros. Ya di las instrucciones para eso. Los sobrevivientes en Turquía y Siria nuevamente pasaron la noche refugiados en autos o en las calles con temperaturas bajo cero, con miedo de volver a sus viviendas que corren peligro de derrumbarse, mientras se acelera la carrera por encontrar a más personas con vida.